hace mucho tiempo, pero realmente no, nosotros, nadie, ni usted ni yo conocemos todo lo que hay que saber acerca del Evangelio. Conoceremos algunas cosas al respecto, pero no sabemos todo lo que es necesario saber acerca del Evangelio. Y es importante que el Evangelio se nos predique constantemente y que nos seamos expuestos al Evangelio, porque el Evangelio no solamente se trata para venir a los pies de Cristo, pero también nos sirve para nuestra santificación. Hoy en día en las iglesias se nos dice básicamente que el Evangelio es como el tema inicial, como la introducción, y luego rápidamente se pasa a temas de mayor relevancia, a temas más importantes, a temas más grandes, pero realmente, como les digo, es importante que nuestras vidas constantemente sean expuestas al Evangelio. Así que para hoy vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 5, los versículos 20 y 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 20 y 21. Nos vamos a concentrar primeramente en el 20 y luego continuamos con el 21. Un amén cuando estén listos. Gracias, Señor. Dice la palabra: por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos de parte de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es mi súplica para ustedes en esta mañana. Que se reconcilien con Dios, que se arrepientan de sus pecados, que crean en el Señor Jesucristo para salvación. Esa es la súplica de nosotros como iglesia. Pero ahora aquí está el problema también, que muchos de nosotros decimos, bueno, yo ya hice eso hace mucho tiempo. Y muchas veces presentamos el Evangelio tan reducido que simplemente decimos, seguimos unos cuantos pasos, le hablamos a algunas personas y les decimos simplemente, le hacemos unas cuantas preguntas y les pedimos que repitan una oración con nosotros. Y luego si las personas repiten esta oración, luego de eso les diremos, bienvenido a la familia de Dios, eres salvo. Pero realmente yo no puedo, ni ninguno de nosotros podemos decirle a alguien, tú eres salvo. Nosotros estamos llamados a predicar este evangelio, pero no podemos decirle a alguien, tú eres salvo. Nosotros podemos decirle a alguien cómo puede ser salvo. Podemos decirle a una persona cómo puede tener la seguridad de su salvación. Podemos decirnos qué nos dice la Escritura, cómo podemos caminar con la seguridad de nuestra salvación, pero nosotros no podemos decirle a alguien, tú eres salvo. Esa es la obra del Espíritu Santo. No nos corresponde a nosotros decirle a alguien que eres salvo. Podemos advertirle a alguien de las muchas advertencias que encontramos en el Evangelio. Podemos advertirle a alguien de las muchas advertencias que encontramos en las Escrituras. De que no importa cuántas veces le ruegues a Dios para salvación. No importa cuánta grande creas que es tu fe, cuánta fe creas tener en el Señor Jesucristo. Si tu vida no ha comenzado a cambiar, hay muy poca evidencia de que realmente hayas creído en el Señor para salvación. Esta es la vieja manera. Esa es la manera como presentamos en el Evangelio. Y en este versículo dice que nosotros somos embajadores de Cristo y como embajadores, usted y yo tenemos la obligación de presentarlo claramente y de esa manera. Ese es nuestro trabajo. Pero también debemos presentar el Evangelio con claridad. ¿Qué es el Evangelio? Y vamos a hablar un poco de eso. Vamos a pasar al versículo 21 de lo que leímos en 2 de Corintios. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios hizo a Jesús pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y sé que realmente hemos escuchado ese versículo muchas veces. Muchas veces es un versículo muy conocido, pero realmente ¿entiendes lo que está diciendo? Está hablando que Dios hizo a Jesús pecado por nosotros, al que no conoció pecado. Y cuando pensamos en Jesús, realmente para mí hay muchas cosas asombrosas que Jesús hizo. Demasiadas. Jesús echó fuera demonios, Él calmó los mares, Él sanó enfermedades, resucitó muertos. Él hizo muchas cosas realmente asombrosas. Pero lo más asombroso que Jesús hizo
es que Él no tuvo pecado. Puedes pensar en eso, que Dios no tuvo pecado. Detente un momento y piensa, Cristo, Jesús, nunca tuvo pecado. Y dices, bueno, eso es cierto. Jesús nunca violó la ley de Dios. Eso es cierto, pero vaya un poco más allá y piense en esto. Piense en usted. Piense en su vida. En su mente jamás ha habido un solo momento en el que usted haya amado a Dios como Dios merece ser amado. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Nunca ninguno de nosotros ha hecho ese mandamiento. Nunca hemos amado a Dios como Dios merece ser amado. Ninguno de nosotros. En cambio, Cristo, cada momento, cada segundo, cada pensamiento, Él amó a Dios exactamente como Dios merece ser amado. Piensa en nosotros, realmente nunca ha habido una cosa en la que usted ni yo hayamos hecho, ninguna cosa, buena obra, ni adorar a Dios acá, jamás lo hemos hecho perfectamente para la gloria de Dios. Nada, ni una sola cosa hemos hecho perfectamente para la gloria de Dios. En cambio, Cristo, cada cosa, cada pensamiento, todo lo que Él hizo, lo hizo perfectamente, exactamente para la gloria de Dios. ¿Entiendes eso? ¿Quieres ser salvo tú por tus propias fuerzas, por tus propias buenas obras? Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que imitar si tú quieres ser salvo aparte de Jesucristo. El llamado para que tú seas salvo aparte de Jesucristo es que tú imites exactamente eso. Que imites a Jesucristo en todo, exactamente como Él lo hizo, desde el momento de tu nacimiento hasta el momento de tu muerte. Ese es el llamado si no crees en Jesucristo. ¿Puedes hacerlo? No creo. Por eso acá nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahora, ¿qué significa que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado? ¿Será que significa que Cristo cuando estaba en la cruz de alguna manera se contaminó o se corrompió, su naturaleza fue en cierta manera pecaminosa? Absolutamente no. No hubo un momento en esa cruz en el que fuera otra cosa más que el Cordero de Dios sin mancha, absolutamente perfecto. Entonces, ¿qué significa que Dios lo haya hecho pecado? La respuesta la encontramos en la segunda parte del versículo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para entender esto tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo puede un creyente ser justificado? ¿Cómo puede un creyente ser justo, ser declarado justo delante de un Dios santo? ¿Será que significa que cuando nosotros creemos en Jesús, que ahora tenemos una nueva naturaleza incapaz de pecar, que no volvemos a cometer pecado? No es eso lo que significa. El término justificado es un término forense, un término legal. Este término significa que en el momento en que crees en Jesucristo, desde ese momento, ante el trono de Dios, ante el tribunal de Dios, eres declarado legalmente justo. Eres declarado legalmente justo. Y no solamente eres declarado justo, sino que Dios ahora te mira y te trata como alguien que nunca ha cometido pecado. ¿Puedes entender eso? Es como que si fueras a una corte en la que has tenido cargos de asesinato, de violación, de robo, de lo que sea. Fuiste a la corte, seguiste tu proceso y después del juicio fuiste declarado culpable. Ahora eres exonerado de toda culpa. No hay una culpa. Nadie te puede culpar por ese crimen porque has sido declarado culpable. Eso es lo que sucedió. Eso es ser justificado. Pero esto no se basa, y Dios no lo basa en la manera en la que tú viviste tu vida o en la manera en la que tú caminaste o lo que hiciste algún día o la oración que hiciste algún día. Esto se basa únicamente en la obra perfecta y terminada de Cristo en la cruz.
Es decir, cuando la palabra dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, no significa que en la cruz Cristo se contaminó. Significa que el pecado del pueblo de Dios fue adjudicado a Cristo. Todo el pecado de nosotros fue adjudicado a Cristo. Nuestro pecado fue echado sobre Él. Cuando un creyente cree en Jesús, no solamente se le adjudica la justicia de Cristo, pero ahora es como que se vistiera con la justicia de Cristo. Aunque Cristo era el Cordero de Dios limpio, sin mancha, todo el pecado de nosotros fue derramado sobre Él. Todos nuestros crímenes, toda nuestra culpa recayó sobre Cristo. Hay un texto en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Quisiera que fuéramos a él. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Se los leo. Dice, maldito todo aquel que no guarde todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Ahora quiero hablar de usted y de mí. Y quiero hablar de cosas que posiblemente van a ser un poco difíciles e incómodas. Pero la razón por la que voy a decir estas cosas es para que realmente entendamos lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que el versículo dice es, maldito todo aquel que no guarde todas las cosas escritas en este libro de la ley para cumplirlas. Tanto usted como yo estamos bajo maldición. Quien ha quebrantado un mandamiento de la ley, los ha quebrantado todos. Y en realidad los hemos quebrantado absolutamente todos. La Biblia dice que estamos bajo maldición. Antes de que estábamos de estar en Cristo, estamos bajo maldición. Pero si no te gusta escuchar esto, no te gusta escuchar el Evangelio. Esta es la realidad de nuestro pecado. Es la realidad, maldito, una maldición está sobre nosotros. Pero dirás, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de decir esto? ¿Por qué tenemos que decir esto? ¿Por qué tenemos que decir que hay una maldición sobre nosotros? Porque quiero que ames a Dios. Quiero que aprecies el Evangelio. Quiero que aprecies lo que Cristo realmente hizo por ti. ¿Entiendes eso? Es como que a una persona, como que a un hombre rico le ofreciera, yo no sé, unos tacos, una pupusa, cualquier cosa. Él no lo va a apreciar, pero en cambio si se lo ofrezco a un hombre hambriento que se está muriendo de hambre, este hombre realmente va a apreciar y posiblemente hasta me besará la mano por haberle dado tal alimento. Si a un hombre sano le ofrezco un antídoto, una cura, una vacuna para una enfermedad terminal, él no la apreciará. En cambio, si se la ofrezco a un hombre moribundo, un hombre que está muriendo, él se regocijará por haber recibido tan grandioso regalo. Cuando más nosotros nos damos cuenta de nuestro pecado, cuando más nos damos cuenta de nuestra oscuridad, de lo torcidos que somos, de lo contaminados y repugnantes que éramos antes de venir a Cristo, es entonces cuando podemos realmente regocijarnos por lo que Él hizo por nosotros, especialmente porque Él tuvo que pagar lo que nosotros teníamos que pagar. Cristo cargó con tu maldición, Cristo cargó con mi maldición. Él sufrió la maldición que era mía, Él sufrió la maldición que era tuya. ¿Ves el precio que Él tuvo que pagar? Cuando miras esto, ya no puedes decir ni cuestionar si realmente Él te ama. Sin importar la situación en la que estés pasando, en enfermedad, en dolor, en tristeza, en tribulación, no puedes decir, Dios a mí no me ama, Cristo no me ama, si realmente te das cuenta de lo que Él tuvo que hacer por ti. Para darles una idea de esta maldición, de lo que es realmente la cruz, quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 5, vamos a ver un poco acerca de las bienaventuranzas. Creo que todos conocemos un poco acerca de las bienaventuranzas, empezando desde el versículo 3. Las bienaventuranzas hablan de la bendición de Dios, hablan de ser bendecido, pero le vamos a dar un poco la vuelta a las bienaventuranzas para que nos ayude a entender un poco de lo que realmente fue hecho por nosotros en la cruz.
Dice que a los bienaventurados se les concede el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A los bienaventurados, a los bendecidos se les concede el reino de los cielos, se les concede la entrada. La entrada al reino de los cielos tuya y mía solo es por lo que Cristo hizo. Él llevó esa maldición, Él cargó con la maldición. Se dice los bienaventurados son los que, a los bienaventurados se les dará la entrada al reino de los cielos, a los malditos se les negará la entrada al reino de los cielos. A Cristo, cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se le negó la entrada al reino de los cielos por ti y por mí. Cada vez que alguien pregunta, cada vez que alguien te pregunta a ti, ¿cómo estás? Y tú le dices, oh, estoy bien bendecido. Estoy bendecido. Solamente piensa y solamente date cuenta que la única razón por la que tú estás bendecido es porque alguien tuvo que cargar con tu maldición. Alguien cargó con tu maldición. ¿Te das cuenta de eso? Los bienaventurados verán a Dios, los malditos son separados de su presencia. Los bienaventurados recibirán misericordia, los malditos son condenados sin piedad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en la cruz el Santo Hijo de Dios llevó nuestro pecado y llevó nuestra maldición. Fue tratado por su Padre como usted y como yo merecíamos ser tratados. Quiero llevarlos a una historia en los capítulos 27 y 28 de Deuteronomios. Hay una historia que habla de cómo Dios separó el pueblo de Israel en dos grupos. En un grupo estaba el monte Gerizim y en el otro estaba el monte Ebal. En el monte Ebal se declaraban todas las bendiciones, todas las maldiciones que iban a ser puestas sobre cualquiera que no guardara el pacto de Dios y que violara sus mandamientos. En el otro monte, en el monte Gerizim, se declaraban, se hacían vocales, se proclamaba a voz fuerte todas las bendiciones de todo aquel que cumpliera con el pacto, que guardara el pacto de Dios y que cumpliera con todos los mandamientos. Tenemos dos montañas. En el monte Ebal se declaran todas las maldiciones, en el monte Gerizim se declaran todas las bendiciones. El monte Ebal es el monte suyo y el mío. Ese es nuestro monte. Hemos roto todo el pacto de Dios, hemos desobedecido cada mandamiento. Todos nosotros, cada uno de nosotros, todos nosotros hemos desobedecido todos los mandamientos de Dios. Estamos unidos en algo todos juntos. Venimos de la descendencia de nuestro padre Abraham y así como él quebrantó los mandamientos, así cada uno de nosotros los hemos quebrantado todos. Estamos todos nosotros unidos en rebelión contra Dios. Entonces el monte Ebal es nuestro monte. El monte Gerizim pertenece a Cristo. Él es el único que guardó el pacto de Dios. Él es el único que cumplió con toda la ley, con todos sus mandamientos. Pero en la cruz, esto se intercambió. Cristo es colgado en la cruz y todas las maldiciones del monte Ebal recaen sobre él. Su maldición, mi maldición recae sobre Cristo. Tú deberías estar condenado. Yo debería estar condenado. Todas estas maldiciones deberían haber caído sobre nosotros, pero recayeron sobre el Santo Hijo de Dios. ¿Entiendes eso? Dios es justo y Dios es santo. Él no puede simplemente olvidar tu pecado. Él no puede simplemente esconder tu pecado. Él no puede simplemente perdonarte. La justicia de Dios debe ser satisfecha. La justicia de Dios debe ser, alguien tiene que hacer ese pago, tiene que ser satisfecha. Antes de que haya paz, la justicia de Dios debe ser satisfecha. Y la única manera de que esa justicia sea satisfecha es que el pecador pague. Alguien tiene que pagar.
alguien tiene que cumplir ese pago. Pero Cristo tomó ese lugar, el lugar que era tuyo. El salmista David dice en Salmo 32, 1 y 2: Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre en quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado todo aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Dios simplemente no va a cubrir tu pecado, Él simplemente no lo va a olvidar, simplemente no lo va a esconder. Eso lo haría tan injusto, tan corrupto como usted y como yo. Él no puede cubrirlo, tiene que quitárselo, alguien tiene que cubrir esa deuda. Este es el Evangelio. Eso es el Evangelio. ¿No crees que hay poder en el Evangelio? Es porque nadie lo está proclamando. Es porque nadie lo está predicando. Esto es el Evangelio. Hay poder en el Evangelio. Y los hombres lo odian. El hombre inconverso odia el Evangelio. Aprietan los dientes y le ofende porque el Evangelio lo dice la verdad, dice lo que realmente Él es, le dice su condición. Pero tiene que oírlo. Tiene que oírlo para poder ser salvo. El único guardián del pacto que obedeció toda la ley de Dios, todo lo que Dios alguna vez dijo, es enviado al madero. Y Él va voluntariamente a la cruz. Y Él llevó nuestro pecado, Él llevó nuestra culpa, Él llevó nuestra maldición. Y Él fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados. Quiero que pienses en esto cuando escuchamos predicar acerca de la cruz. Cuando escuchamos a veces predicar acerca del Evangelio, casi siempre es como en la temporada de Semana Santa. Y mucho de lo que se nos predica o de lo que se nos habla es acerca de las espinas, de la corona de espinas, de los látigos, del sufrimiento que Cristo tuvo que pasar. Y todo eso es importante y necesita ser predicado. Pero si eso es todo lo que escuchas predicar acerca del Evangelio, acerca de lo que sucedió, acerca de lo que realmente pasó en la cruz, si lo único que escuchas ser predicado es que Cristo fue clavado, sus manos fueron clavadas, Él cargó con una corona de espinas, una lanza lo atravesó por un lado. Si eso es todo lo que escuchas, no has oído escuchar predicar sobre la cruz. ¿Tú crees que Cristo le tenía miedo a una cruz romana? ¿Crees que eso era lo que Él temía? No es eso. Y lo podemos ver simplemente con ver un poco de la historia, de lo que sucedió. Si nos vamos, 300 años después de la muerte de Cristo, podemos ver que muchos cristianos, alrededor de, miles de cristianos, 300 años después de Cristo, fueron crucificados como Él. Y tenemos el testimonio de que estos hombres fueron voluntariamente cantando himnos, felices, gozosos de morir por su maestro. Fueron gozosos por esto. Ahora, me vas a decir que los seguidores de Él, los seguidores de Cristo, fueron gozosos a morir en una cruz por su maestro. Pero sin embargo, Cristo tenía miedo. Cuando escuchamos hablar acerca de esto, entonces yo no creo que Cristo tenía miedo. ¿Crees honestamente que el Rey de nuestra salvación, el Rey todopoderoso, Cristo, Rey, Él tenía miedo a lo que los romanos le podían hacer? Él no tenía miedo a eso. Hay unos versículos muy conocidos cuando Jesús se encuentra en el monte Getsemaní y dice que era unas horas antes de lo que iba a suceder en la cruz. Y Él está orando. Él le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, que su alma está batida hasta la muerte. Y Él ora a Dios y le dice esto: que pase de mí esta copa. Él está pidiendo esto, que pase de mí esta copa. Y muchos se preguntan, bueno, ¿qué es lo que tenía esa copa? ¿Qué es lo que Dios quería? ¿Qué es lo que Cristo quería evitar? ¿Qué es lo que había en esta copa?
no era una cruz romana. No era eso lo que él quería evitar. Muchos dicen, bueno, es que Cristo podía predecir lo que los romanos le iban a hacer. Cristo podía predecir los clavos. Cristo podía predecir el sufrimiento que él iba a pasar. Lo que realmente Cristo sabía que iba a venir en esa copa era la justa ira de Dios. Eso es lo que Cristo tenía miedo, lo que quería evitar, pero siendo obediente al Padre, le dice que no sea mi voluntad, sino la tuya. El juicio de Dios, el odio feroz y santo de Dios contra nuestro pecado, eso era lo que él quería evitar. Mira Jeremías 25, versículos 15 y 16. Dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino y de furor, y da a beber a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Eso es, la ira de Dios es lo que estaba en esa copa. He escuchado muchas veces a personas predicar o enseñar y decir, bueno, es que Dios contigo fue amoroso en lugar de ser justo. Dios, en lugar de mostrarte su justicia, te demostró su amor. Completamente erróneo. Completamente erróneo. No es que en lugar de recibir la justicia de Dios, recibiste el amor de Dios. Realmente Dios no puede, en sus atributos, estos dos no pueden tener conflicto. Dios tiene que ser amoroso y justo a la vez. En su justicia te condenó, y en su amor se hizo hombre y se puso en el lugar tuyo y mío y pagó tu crimen, mi crimen. Quiero que vayamos un momento al libro de Génesis. Simplemente una historia realmente. Hay una historia bíblica, una historia de las más épicas en la palabra. Me gusta mucho realmente. Es el capítulo 22 de Génesis. No la voy a leer toda, pero encontramos a Dios hablándole a un anciano. Está hablando a Abraham. Todos conocemos la historia. Dios le dice a Abraham, lleva ahora a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí como ofrenda quemada. Lleva a tu único hijo, al hijo que amas. Piénsalo como padre, lleva a tu único hijo, al hijo que tú amas, a esta tierra y ofrécelo como ofrenda quemada. Es lo que Dios le dice a Abraham, y todos conocemos lo que sucede después. Abraham reúne todas las cosas que necesita, reúne la leña, se va hacia el monte, deja a sus sirvientes al pie de la montaña y se va con su hijo Isaac. Está listo, él va listo para sacrificar a su hijo. Él deja a sus siervos. Cuando está en el monte, cuando está en la montaña, está con el cuchillo listo para degollar a su hijo, a su único hijo que él ama. Y Dios le dice esto, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho y no le hagas daño. Y escuchamos muchas veces esa historia y decimos, gracias Señor, wow. El niño se salvó, qué gran final de la historia. Y es un gran final, pero lo único que ese realmente no es el final. Simplemente el intermedio. Luego se abre el telón, se abre la cortina, y lo que ves es una oscuridad. Ves una cruz, un escenario oscuro, y el Hijo de Dios, su único hijo, al hijo que ama, colgado en la cruz. Y para que Dios pudiera decirle a Abraham, Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho, tuvo que pasar esto. Cuando Cristo estaba en esa cruz y que le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué
me has abandonado? Cuando Cristo clama eso, es como si Dios quitara ese cuchillo de la mano de Abraham y lo condujera justo al corazón de su hijo y sacrifica a su único hijo, al hijo que él ama, por usted y por mí. Alguien tuvo que morir. Alguien tuvo que sufrir la justa ira de Dios. Y realmente dirás, eso es muy duro, suena muy duro, eso suena muy cruel. Y realmente suena así, pero así lo fue. Eso es lo que es, aunque suene cruel. ¿Nunca has leído Isaías 53, lo que leyó nuestro hermano José? En el versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Isaías 53 está hablando todo el sufrimiento que Cristo tuvo que pasar. Puedes mirar ese gran sacrificio. Puedes mirar ese gran amor, lo que se hizo por ti y por mí. Me gustaría, voy terminando, me gustaría que meditara en este sacrificio por un momento. Y si es posible, que cierre sus ojos y piense en ese sacrificio, en lo que Dios hizo por usted. Pero no quiero que piense en ese sacrificio como un sacrificio que se hizo por un grupo. Quiero que realmente piense en el sacrificio que se hizo por usted, que lo tome de una manera personal, de una manera individual. Piensa en lo que hizo, en ese sacrificio. Imagina esta conversación entre Jesús y su Padre. Imagínate diciendo a Jesús, Padre, Padre, yo sé que Adimir es un pecador y ha violado tu ley. Padre, yo sé que José no tiene fuerzas en sí mismo para dejar su pecado. Padre, yo sé que Gonzalo ha roto todos tus mandamientos. Padre, yo sé que Hugo no tiene amor por ti. Pero Padre, yo amo tanto a Giovanni, Padre, yo amo tanto a Martín, que por ese amor, Padre, yo estoy dispuesto a ir a la cruz y morir por él. Yo estoy dispuesto a tomar su lugar. Y asimismo el Padre, porque te amó tanto, Él sacrifica a su Hijo, a su único Hijo que amaba, por amor por ti y por mí. Ese es el sacrificio que se hizo por nosotros. Ese es el Evangelio. Ahora, hermano, ¿qué piensas tú hacer con ese sacrificio? ¿Qué es lo que tú harás con eso que fue hecho por ti? ¿Qué harás con eso? Dios les bendiga, hermanos.